Hola chicos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy estaremos realizando la segunda misión del mes de julio del concurso K-Influencer Academy 2023. El tema de esta misión es mi experiencia con el idioma coreano. Y para este tema traemos un invitado muy especial. 네, 안녕하세요. 저는 메일입니다. 쿠바 사람이고 제 고향이는 가마웨이입니다. 제가 한국어를 공부하고 있어요. 제가 살고 있는 카마웨이는 한국어 선생님이 없습니다. 그래서 한국어 선생님이 되고 싶은데 카마웨이 사람들이 한국어를 배울 수 있도록 한글하기를 쓰고 싶습니다. League fue primero por amistades que me presentaron algunos temas de K-pop y bueno, luego me invitaron a algunas actividades de KCP y ahí conocí lo magnífica que era la cultura coreana porque descubrí que no era solamente el K-pop, que era también pues tradiciones, costumbres que no estamos acostumbrados a ver en nuestra cultura más latina, pero que están ahí en la cultura coreana y que podemos aplicar. No tenía la edad suficiente como para entenderlo en aquel momento, pero con el tiempo he ido entendiendo qué es la cultura coreana y pues ahora me nutro de ella. Bueno, al principio no tenía una motivación así específica de por qué aprender el idioma coreano, pero antes de la pandemia la profesora Dariana comenzó un curso introductorio del coreano. Ahí conocí algunas amistades que también estaban interesadas en aprender el coreano y bueno, pues fue una motivación muy grande. Nos sentíamos muy bien realmente aprendiendo algo nuevo, poder oír las canciones coreanas y oír una palabra que si supieras era lo máximo. Y bueno, después de unos meses estudiando coreano con Dariana, ella no pudo continuar las clases por motivos personales y también llegó la pandemia, que fueron 2 años de confinamiento domiciliario y en ese tiempo aproveché, estudié algo de coreano en tiempo libre porque también estaba en la escuela. Ya el año anterior pues participé en la primera edición del concurso para adolescentes Mi Sueño, que también fue una motivación porque poder obtener el primer lugar fue para mí, en primer lugar no me lo esperaba porque había preparación entre los concursantes y tener la responsabilidad de representar a Cuba en Centroamérica y el Caribe para mí era una meta, en primer lugar, muy grande. Y también una presión porque en ese tiempo no estaba tan preparado quizás, bueno, ahora no estoy tan preparado, pero tengo un poco más de conocimiento que en aquel momento. Y pues fue mi etapa de fogueo entonces en el idioma coreano. Comencé a estudiar con los libros de gramática coreana para principiantes de Darakon, historietas de Darakon igual, Konji Pachi. También por videos, o sea, clases visuales de YouTube, Paren Hangugo. Muy buenas estas clases, recomendadísimas, porque me ayudaron sobre todo en el tema de Tukki, que, o sea, perfeccionarlo, poder entender a los coreanos cuando están explicándote una gramática o quizás un vocabulario directamente en el idioma coreano. Bueno, yo he participado en 2 concursos. El primero, la primera edición del concurso para adolescentes Mis Sueños, que es una oportunidad no solo para descendientes coreanos, sino también para cubanos, soñadores. Este concurso consiste en exponer tus sueños en coreano, alrededor de 3-4 minutos. Mi exposición fue acerca de mis 2 grandes sueños, que uno es ser bioquímico, porque desde la secundaria comencé a interesarme mucho por la química, o sea, el amplio campo que tiene y fui concursante desde 8º grado hasta 12º grado participando en diversos concursos.
mi otro gran sueño, que es convertirme en profesor de idioma coreano aquí en Camagüey. En estos momentos no tenemos profesor de idioma coreano porque la profesora se encuentra de recuperación. Y en un futuro poder impartir el idioma coreano a los jóvenes interesados en la cultura, no solamente jóvenes, a los interesados en la cultura coreana y en aprender este idioma. En febrero de este año tuve la oportunidad de participar en la Feria del Libro Internacional que se hizo en La Habana. Uno de los países invitados fue Corea del Sur. Entonces, por motivo de esta invitación, realizaron diversas actividades, entre ellas un concurso de escritura, donde fueron invitadas 2 escritoras, una de literatura infantil y una poeta coreana. En el concurso apliqué con una poesía referente al amor, a las personas enamoradas, y obtuve el primer lugar. Una poesía pequeña pero llena de sentimientos, y además es base del estudio de las gramáticas coreanas, porque terminando de estudiar mi primer libro de gramática coreana, Korean Grammar Used for Beginners, decidí escribir algo para probar que ya tenía conocimiento básico al menos de las gramáticas coreanas, y salió este poema. Bueno, y a todos los jóvenes interesados en aprender el idioma coreano, podría darle como recomendación utilizar los libros de Darakwon, que es mi editorial favorita, o sea, Korean Grammar Used, las historietas con Jipaji, Toki. Son historietas basadas en los distintos niveles del idioma coreano, muy entretenidas, muy didácticas y con ejercicios de gramática y de interpretación de lectura. También podría recomendarles los libros de Mundo Againen, Hangugo y Ki, que tienen desde el nivel 1 hasta el nivel 6 de idioma coreano. Ahí pueden entender la cultura coreana directamente desde tips culturales y aprenden el idioma coreano. Pueden utilizar el canal de YouTube Parent Hangugo, que también está hasta nivel 4, pero te ayuda a perfeccionar el Tepki sobre todo, y la manera de interpretar a los profesores de idioma coreano. También les recomiendo ver muchos doramas, escuchar canciones coreanas, sobre todo canciones baladas. El K-pop es un poco más juvenil, hay cambios fonéticos que no son aplicables normalmente para darle un matiz más sonoro, pero las baladas siempre traen una pronunciación más acercada a la manera de hablar. Esta es mi recomendación, quizás de otra manera puedan hacerlo. También estoy en total disposición de ayudarlos entre lo que pueda, porque no soy profesor de idioma coreano preparado ni tengo un nivel avanzado, pero puedo ayudar.